Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo número 3 que estamos estudiando, dice así la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hemos estudiado este texto a lo largo de todo el año, pero justo la semana pasada y la antepasada estábamos meditando sobre estos versículos. Vamos poco a poco, no tratando de alargar la serie de sermones, pero tratando de poder discernir, ¿no?, degustar el texto bíblico para que sea un alimento sólido a nuestra alma. No solamente tenemos que tener un conocimiento intelectual de esta escritura, de esta palabra, que por cierto podemos tenerlo porque lo aprendemos incluso de memoria, tantas veces que se repiten los textos que los vamos asimilando de memoria, pero tiene que pasar de la intelectualidad, pues, de la mente al corazón. Esta palabra tiene que moldear nuestro carácter, tiene que moldear nuestra vida, tiene que determinar nuestra creencia, en quién creemos, quién es este en quien creemos, cómo es, qué hace por nosotros. A lo largo de toda la carta hemos aprendido del apóstol Pablo la importancia del gozo en medio de las circunstancias, cualquiera que ésta sea, incluyendo el gozo que representa combatir en contra de aquellas personas que son hostiles a la iglesia, hostiles al evangelio, como lo hemos estado estudiando, el caso típico en este asunto de los judaizantes. Hemos entonces descubierto en la Biblia algunas cosas que el Señor quiere de nosotros y las vamos entendiendo poco a poco. En medio de todo este conocimiento y de este aterrizar la enseñanza bíblica en nuestras vidas, vamos escudriñando y vamos estudiando doctrinas fundamentales de la fe cristiana. No doctrinas que emanen de un concepto teológico vago, sino doctrinas que salen de la palabra y que para nosotros son muy importantes aprender para conformarnos al carácter de Cristo, para entender su obra salvadora, para que sepamos nosotros exactamente cómo es que el Señor trabajó en la vida del apóstol en los filipenses y cómo trabaja en nosotros y seguirá trabajando en la vida de todos aquellos que han de creer en Él por la fe en Cristo Jesús. Muy importante. Si es que combinamos varias cosas, conocemos la historia, tenemos los antecedentes, somos alimentados, consolados, pero también somos instruidos por la doctrina bíblica acerca de los fundamentos de la fe. Doctrinas que están en toda la escritura y que nos alimentan y que vamos descubriendo con mucho gozo todos aquellos detalles que emanan de la palabra del Señor. Hoy nos vamos a enfrentar con esta maravillosa doctrina de la justificación, pero no solamente en los conceptos, pues, así teóricos de la teología de la justificación, pero la aplicabilidad de la justicia en nosotros, cómo nosotros accedemos a esta justicia, de quién es esta justicia y cómo es que nosotros concebimos esta justicia en nuestra práctica diaria de vida de creyentes, de vida como iglesia. Al apóstol le queda completamente clara la doctrina. Parece una especie de trabalenguas de repente allá en el versículo número 9. Tenemos como que leer y releer para poder entender lo que el apóstol está diciendo. Buscamos otras versiones para ver si es un poco más noble el español, pero no hay duda, lo que tenemos nosotros ahora frente a nosotros es una idea maravillosa del concepto de justicia que el apóstol Pablo tiene y que tenemos que asimilar. Esa justicia de la cual nos va a hablar es una justicia aplicable, es una justicia para nosotros. Hablar de la doctrina de la justificación desde el punto de vista teológico es muy importante, es vital para nuestro conocimiento. Pero si no pasamos esa información a nuestra conducta diaria, nos vamos a quedar como simples conocedores profundos de una doctrina que no es aterrizable. Así que tenemos que hacer lo que los teólogos les llaman de la ortodoxia a la praxis, de la teoría a la práctica, de este conocimiento
conocimiento a nuestro corazón y luego entonces a trabajar como creyentes sabiendo que la justicia que nosotros tenemos es una justicia que viene de Cristo Jesús. Así que vamos a ver este pasaje bajo la perspectiva de la doctrina, aterrizándola a nuestra conducta diaria. Cuando el apóstol está tocando estos temas, estos versículos, y estamos hablando particularmente del 9 y del 10, no podemos nosotros separarlo del contexto inmediato anterior, por supuesto posterior tampoco. Tenemos que ligarlo en el pensamiento no solamente del contexto inmediato anterior y posterior, sino en el contexto en realidad de toda la Escritura. Sin embargo, él ha estado hablando de este contraste que hay entre los judaizantes y la actitud de Pablo y de los creyentes respecto de estos judaizantes. Él se pone como ejemplo, para no hablar de los demás, como lo hemos hablado, aquellos judaizantes a los cuales se refiere él como los perros, los malos obreros, ¿no? Los mutiladores del cuerpo, muy fuerte. Y luego él dice que si estos tienen de qué presumir en cuanto a la carne, dice él, yo más. Y entonces da una serie una relación de asuntos a los cuales él accede y que pudiera presumir y decirles, yo soy más que ustedes, judaizantes. Y habla de que es circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto al elifaliceo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. O sea, da unas credenciales maravillosas, pero termina diciendo cómo los judaizantes deberían de tomar esta actitud del apóstol Pablo. Dice él, pero estas cosas que para mí eran ganancia, ¿no? Así como si fuera contador, ahora las considero como pérdida. Lo que había ahí guardado, ahora está como pérdida. Y no solamente utiliza el término pérdida, sino va más allá. Dice que todas esas cosas son basura. Y ojalá nada más fuera pérdida, pero no solamente pérdida, como que se pudiera recuperar, sino basura, como que no la quiero recuperar, como que no es algo que sea anhelo de mi corazón. También dijimos que estas cosas en sí mismas no son malas, son maravillosas. Son maravillosas, hombre. Pablo había sido circuncidado al 8º día, es decir, el ritual había sido obedecido por sus padres. Él era un hombre que entendía esto, y además su nacionalidad, que él no pidió, ¿no? Era de él. Era de un linaje de la tribu de Benjamín, era israelita, era un hombre que pudiese presumir eso, algo que él no luchó, pues, que le vino desde pequeño. Esas son cosas muy importantes. Sus logros profesionales, porque en cuanto a la ley era fariseo y en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, bueno, pues eso lo trabajó. También es plausible que una persona se esfuerce para lograr algunas cosas importantes en su vida. Pero cuando la fe del creyente está depositado en eso, cuando la confianza del creyente está puesto en esas cosas, no, yo nací en la iglesia y bueno, soy importante por eso, ¿no? O yo cumplí con el ritual, yo fui bautizado de pequeño y por eso soy importante. O yo soy doctor en tal cosa, o tengo tal preparación. Cuando mi fe, cuando mi creencia, cuando mi vida cristiana tiene como soporte y como fundamento eso, dice el apóstol, yo no la quiero. Para mí eso es pérdida, ¿no? Es pérdida. Y ya dije, ¿no? Lo más agresivo del apóstol ante estos conceptos, dice que los considero como basura. Pero en su lugar, en lugar de estas cosas, él las sustituye, ¿no? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Quiero ahora saturar mi mente de esta información. Quiero ahora ser moldeado en mi carácter como Cristo. Ahora quiero conocer más de Cristo, quiero saber más de Él, quiero empaparme. Y además el conocimiento de Cristo es excelente, es maravilloso, es lo más importante de mi vida. Dice él, la excelencia del conocimiento de Cristo. Así lo dijo en el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice él, para ganar a Cristo. Cosa importante, ¿no? Porque él ha dejado todas aquellas cosas que le justificaban delante de los hombres, ¿no? Como basura. Nos podemos imaginar quizá a un Pablo no regenerado, si hubiese muerto antes de ser regenerado, y esa es una especulación, es peligrosa, no es cierto, porque no murió así, pero si hubiese muerto así y llegara a la presencia de Dios, él hubiese querido justificarse por todas estas credenciales.
Pudo haberle dicho al Señor, el Señor le pudo haber dicho, y a Pablo, ¿por qué te debo de dejar entrar a mi reino? Él pudo haberle dicho al Señor, mira quién soy, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, por favor, soy maestro de la ley, tienes que recibirme. Si esto hubiese sucedido, quizá la recompensa del apóstol Pablo hubiese sido el lloro y crujir de dientes. No se pudo haber justificado con esto si llegaba a la presencia de Dios. Gloria a Dios, porque él entendió que a tiempo el Señor lo rescató para que esas cosas no justificaran su postura delante del Señor y le ganara el favor de Dios en el cielo. Esto lo reflexiona a continuación. Esto lo habla a continuación, esto lo dice a continuación y establece para nosotros pues un principio importante de justicia respecto de Cristo. Así que con toda calma tratamos de analizar el versículo 9 y 10 para que podamos encontrar nosotros ese contraste entre los judaizantes y aquellos que presumen su vida, sus logros, sus obras en contra de aquellos a los cuales le ha sido imputada la justicia de Cristo. Este contraste es lindo y el apóstol Pablo nos lo enseña en este maravilloso texto. Dice él en el verso 9. Después de que dice, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, quiero decirle que Cristo pues es el sujeto activo en toda la oración. Así que siempre que hablemos ahí, estamos hablando de Cristo. Es el sujeto activo, gramaticalmente hablando, tiene que ser percibido. Y ser hallado en Él, dice el verso 9. En Él, pues en Cristo, ¿no es cierto? Porque Él es el sujeto activo. Dice entonces que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no en Pablo, pero en Cristo, no teniendo, dice él, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la ley, por la fe, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y luego termina diciendo a fin de conocerle y el poder de su resurrección, etc. Los conceptos que vamos a revisar, que son muy sencillos, didácticamente hablando, pero profundos en cuanto a su contenido doctrinal, son tres cosas. Una, necesitamos que percibir que esta justicia de la cual está hablando el apóstol Pablo, esta justicia, no es merecida por lo que el hombre haga, es decir, por las obras de la ley. Es decir, que esta justicia de la que habla Pablo, no es merecida por lo que hagamos, por las obras de la ley. Él dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Mi propia justicia que es por la ley. La justicia que vale, la justicia de la cual el apóstol está hablando, no es una justicia propia. Por eso él está diciendo aquí, no teniendo mi propia justicia. Cuando él dice no teniendo mi propia justicia, está diciendo, pero por supuesto que había una propia justicia. Pero claro que tenía yo una propia justicia. Y esa justicia mía era una justicia que estaba arraigada en el cumplimiento de la ley. Mi justicia, quizá está diciendo Pablo, es una justicia mía, me la he ganado porque he cumplido con la ley. Está diciendo el apóstol, la justicia no es merecida por lo que el hombre haga. Está dejándolo claro allá el apóstol Pablo. Él está hablando de ganar a Cristo y que sea hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. No dice sí teniéndola, no dice justificándome por mis acciones, por mi estatus, por mi carrera, por mi vida, no teniendo mi propia justicia. El apóstol Pablo renuncia a su propia justicia y nos está enseñando a nosotros a la distancia que la justicia que nosotros tenemos es una justicia mala, es una mala justicia si estamos soportándola a partir del cumplimiento de la ley. En nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo, ¿cuántas personas en el mundo hay que piensan que pueden llegar a agradar al Señor y llegar al cielo, a la presencia de Dios por su propia justicia? Pero amados hermanos, eso lo tenemos arraigado en el corazón de los mexicanos, yo no sé en otros países. Desde chiquitos, ¿no? Alguna vez dije yo en este púlpito, algunas mamás tienen muy buenas intenciones, pero una pésima teología. Cuando le dicen a sus hijos, si te portas bien, te vas a ir al cielo. Muy buena intención,
una pésima teología. Lo que le están diciendo al niño cuando le dicen si te portas bien te vas a ir al cielo, es que le van a decir tú tienes que depositar tu confianza en tu propia justicia, por acatar la ley. Si tú haces todo lo que te mando, si tú haces todo lo que Dios exige, si tú cumples con toda la ley, te vas a ir al cielo. Es tu propia justicia, es tu esfuerzo, es tu tarea, es lo que tú vas a hacer. Te vas a ganar el favor de Dios si tú justamente haces todo lo que se pide de ti. Y el apóstol está diciendo aquí, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él acataba la ley. Él obedecía la ley. Y con un celo de esa ley, persiguió al autor de la ley. Era su propia justicia. En algunos momentos le hemos preguntado, mi esposa por un lado, un montón de gente, y yo por otro lado, y mucha gente, a las personas, si te mueres hoy y te vas al cielo, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Por qué va a dejarte entrar a la presencia, a su presencia el Señor? Y las respuestas son asombrosas, hasta de gente creyente. La gente creyente incluso, o algunas personas dicen, si yo llego a la presencia de Dios, le voy a decir, Señor, yo fui a la iglesia, yo fui bautizado en la iglesia, y fui parte del coro de niños, y estuve en la sociedad de esfuerzo cristiano, y estuve cantando en el coro, y fui oficial de la iglesia. Estudié en el seminario. Por eso me debes dejar entrar. ¿Sabe qué? Es su propia justicia. Es su norma de fe. Es su norma de justicia. El Señor va a decir, no, perdóname, pero no. Y entonces el apóstol está diciendo, pues, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Porque si basamos nuestra confianza en esto, en el concepto de la justicia retributiva de Dios, lo que mereceríamos sería la muerte. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, ¿saben qué? La paga de pecado es muerte. No tienes que acumular 20 pecados. Uno en toda tu vida. Uno. Con ese un pecado mereces la muerte. La justicia retributiva de Dios es que tú pecas, tú mueres. Por más que hagas. Por más que hagas. Pero la justicia de Cristo aplicada a nosotros, esa es otra cosa. El mismo apóstol a Tito le escribe en el capítulo 3, verso 5. Nos salvó, dice Pablo a Tito, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y para la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente para Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nuestra justicia, nuestra propia justicia. El apóstol no estaba cifrando su esperanza en sus credenciales anteriores. Dice él, yo quiero ganar a Cristo para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. En la obediencia de la ley no está mi justicia. No está. La pregunta sería entonces, ¿dónde está? ¿Cómo es que puedo ser pues justificado? Porque si llego a la presencia de Dios con mi propia justicia, voy a ser declarado culpable. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le hace usted? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le hacemos nosotros? Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí seguramente conocen de Cristo y han entendido esto y son salvos por la fe. Pero ¿cómo saberlo? ¿Quién de nosotros entiende esta verdad profundamente? Quizá todos, quizá alguno no. Pero ¿cómo puedo presentarme delante de Dios? Si mi justicia no es suficiente, ¿con qué justicia me presento delante de Él? El apóstol Pablo dice, de la justicia que está hablando, esta justicia solamente se recibe por medio de la fe. Dice él,
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino, es decir, en lugar de esto, en lugar de presentarme con mi propia justicia que es en la obediencia de la ley, dice él, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única justicia posible con la que nos podemos presentar al trono de gracia del Señor no es por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Sino porque Cristo me da su justicia. Porque en su obra redentora, porque en el trabajo que el Señor Jesucristo hizo, nos justificó a nosotros. Antes no había la posibilidad de estar en paz con Dios, pero justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única justicia posible que el Señor aceptará en el trono de su gracia es la justicia de Cristo que ve en nosotros. Solamente. No mi justicia, no mi trabajo, no mi estirpe, no mi preparación, no mis 40 años en la iglesia. La única justicia posible en el trono de gracia es la justicia de Cristo. Es esa justicia maravillosa de Cristo Jesús. Pero ¿cómo obtengo esa justicia? Pastor, está lindo lo que dice, pero ¿cómo la tengo? ¿Cómo me puedo hacer de esa justicia? La única posibilidad, amado hermano, es a través de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es una fe de Cristo. La confianza en el Señor. Creer en Jesucristo. Ser regenerado por su Espíritu Santo. Venir a Él con gozo. Dejar nuestra vida pasada y venir a Él en arrepentimiento y fe. Y pedir que nos perdone. Y recibir su justicia. La justicia de Cristo es una justicia, o es la justicia única que nos puede llevar justificados delante de Dios el Padre. Sin Él estamos condenados. Y esa justicia solamente se recibe por fe. Y para fe. Pues el justo, por la fe, vivirá. Esa justicia de la que estamos hablando entonces es una justicia que no está a nuestro alcance por nuestros logros. No está a nuestro alcance por decisiones que podamos tomar intelectualmente. Esa justicia la podemos recibir por fe, creyendo en la obra salvadora de Jesucristo y viniendo Él a nuestro corazón, a morar en nuestro corazón, y que entonces eso nos garantice presentarnos al trono de gracia del Padre. Y entonces ya no nos presentaremos con Él diciendo, me debes dejar entrar por todas mis credenciales, sino le voy a decir, Señor, tú me debes dejar entrar a tu cielo porque yo he creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y porque su justicia es la que estás viendo tú. Porque ha sido imputada su justicia en mí. Y yo la recibí por fe. Y yo creí en esa verdad. ¿Sabe qué? No somos los únicos. Aquellos hombres del Antiguo Testamento le creyeron a Dios, tuvieron fe en Dios y les fue contado por justicia. No hay otra posibilidad. No existe. Solo por la fe obtenemos la justicia que es de Dios, dice la Biblia, por la fe. Solo a través de la fe. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Así que solo a través de Jesús podemos obtener esta justicia que adquirimos por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Esa justicia, amados hermanos, es de Dios, viene de Él.
Esa fe también viene de Dios, viene de Él. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, no de nosotros, pues es don de Dios. Esa fe, esa justicia, vienen de Dios. Dice el texto, la justicia que es de Dios por la fe. Y creemos en esto. Pero si hay alguien aquí que no cree esto, tiene que ser confrontado con el Evangelio. Si piensa que a través de su estirpe, de sus relaciones, de su vida, de su obra, del cumplimiento de la obra, de la ley, puede llegar a ser justificado delante del trono de gracia del Señor, le digo, no es verdad. La única posibilidad es que usted crea en Cristo Jesús y venga a Él con arrepentimiento y fe. Y entonces sea declarado justo para presentarse delante de Dios. Dice el apóstol Pablo entonces, yo no tengo mi propia justicia, que es por la ley. La que tengo es la justicia por la fe en Cristo Jesús. Pero él no se queda con esto. La tercera cosa que dice respecto de la justicia es que esta justicia, cuando la tenemos, se esfuerza por la perfección espiritual. La fe que tenemos se esfuerza por la perfección espiritual. ¿Sabe qué? Si ya soy salvo, ¿no? Y creo en Jesús y Él mora en mi corazón y yo me siento justificado por Cristo, no me quedo con los brazos cruzados. Ahora, el anhelo de mi corazón es saber más y más y más y más de Él. Es anhelar conocer más de Él. Amados hermanos, si usted ha sido justificado por Cristo, si usted es consciente de su salvación, si ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, si ha depositado esta fe en Cristo Jesús, su vida tiene que anhelar conocer más de Cristo. Ya lo dijo el apóstol Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo. Un creyente justificado que no quiere conocer de Cristo, es muy dudoso que sea un verdadero creyente en Jesucristo. Porque como he dicho, y no es frase mía, si no hay santificación, es probable que nunca haya habido justificación. Un creyente en Jesús no es el que piensa que solamente debe de creer en Él y ser justificado por Él y esperar tranquilamente en su casa mientras mira la tele el final de los tiempos. Un creyente en Jesucristo, el que ha sido justificado por Él, por la fe que es en Cristo, anhela conocer más de Cristo. Esta justicia entonces se esfuerza por la perfección espiritual. Dice el verso 10, todo esto a fin de conocerle. A fin de conocerle. He sido justificado y quiero conocerle. Tenemos un himno precioso, quiero de Cristo más saber, dice el himno que es muy lindo. Más de su amor para salvar, más de su gracia quiero ver, más del perdón que pueda dar, más alcanzar, más aprender. Quiero de Cristo más saber. Nosotros justificados por la fe tenemos que tener el anhelo de Pablo, a fin de conocerle. Qué bueno, mi amado hermano, que viene al culto y escucha la predicación. Pero a más del 80% de las personas que están aquí, por lo menos yo no los veo en algún estudio entre semana o en la escuela dominical. Es posible que lo estén haciendo en otro lado, pero no es evidente. Conocer más de Cristo, estudiar más de Él, juntarse con aquellos que enseñan y que aprenden. Es importante conocer a Cristo más y más. Dice el apóstol, a fin de conocerle. Pero además dice cuáles son las cosas que a él le parecieron importantes conocer de Cristo.
y que deben de ser importantes para nosotros. Dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Tiene que entrar en nuestra mente lo poderosa de su resurrección, porque en el poder de su resurrección está la confirmación de nuestra fe. En el poder de su resurrección está la certeza de nuestra fe, porque si Cristo no hubiese resucitado, entonces todo sería vano. Pero en la resurrección de Cristo le da sentido a nuestra fe. ¿Sabe que estamos reunidos hoy aquí domingo por la resurrección de Cristo? Porque si Cristo no hubiese resucitado, seguiríamos reuniendo los sábados tradicionalmente. Pero porque Cristo resucitó, estamos aquí. Porque Cristo resucitó, tiene sentido nuestra fe. No somos los más dignos de conmiseración. Somos los que enarbolamos la bandera de la justicia de Dios al mundo. Somos los que conocemos de Cristo. El poder de su resurrección no solamente implica ese momento de su resurrección al tercer día después de muerto, implica todo su ministerio, toda su enseñanza, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección. Implica la vida completa de Jesucristo. Implica conocerlo a profundidad. El poder de su resurrección no solamente es el momento climático de su vida terrenal, sino es lo que envuelve toda la fe del creyente. Y tenemos que conocerla. Porque la justicia de Cristo, esta justicia se esfuerza por la perfección espiritual. El poder de su resurrección. No solamente dice esto, sino que además dice en el contenido de su fe, la participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos. Pablo anhela fervientemente participar cada vez más en los oprobios y aflicciones de su Señor y Salvador. Le dijo a los colosenses en el capítulo 1, verso 14, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, le dice Pablo a la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, yo quiero conocer el poder de su resurrección, pero además no solamente esto, sino quiero ser partícipe de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No significa que tenemos nosotros que ir a buscar antagonismo, ¿no? No significa que nos tenemos que entregar como mártires a una muerte a la que no estamos llamados. No significa que tenemos que andar buscando estas cosas. Pero la actitud del creyente es que nosotros conocemos a Cristo, aunque en el conocimiento de Cristo nos venga la muerte, aunque en el conocerle y seguirle a Él, aunque estar proclamándolo a Él hay amenaza de muerte para nosotros. Que no la hay, amados hermanos, pero si un día en el país nos prohíben reunirnos, nos prohíben predicar el evangelio, nos prohíben ser cristianos, entonces tenemos que enfrentar la fe compartiendo los padecimientos de Cristo. Y si ese es nuestro tope, ahora la tarea es fácil. No está nuestra vida en riesgo, no estamos padeciendo por Cristo. A lo mejor algunos padecen por Cristo porque dicen, ¿de veras tenemos que ir a la iglesia hoy? Pero no estamos siendo perseguidos. No está en riesgo nuestra vida. Pero con todo, conocerle a Él es conocer su ministerio completo, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, porque nuestro anhelo, amados hermanos, los que hemos sido justificados, es llegar a ser semejantes a Él en su muerte y hacer morir lo terrenal en nosotros. La justicia a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo tiene que ver con una justicia de Cristo, no nuestra, por el cumplimiento de la ley. Esa maravillosa justicia no la podemos obtener por nuestra inteligencia, sino es a través de la fe en Cristo Jesús. Una vez que la tenemos, esta justicia nos tiene que llevar a conocerle más y más. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos hasta ser semejantes a Él en su muerte. Es una tarea difícil,
pero necesaria. Conozcamos más de Cristo. Si usted no conoce a Cristo o está poniendo su fe en sus obras, en su vida, en su trayectoria, en su labor magnífica, quiero darle la noticia de que esto no favorece delante del trono de gracia del Señor. Si usted no conoce de Cristo, venga a Él en arrepentimiento y fe. Crea en Él, porque la única justicia que le salva no es la suya, es la de Cristo. Oramos. Padre, gracias por este texto, porque nos puede enseñar, nos enseña un hombre que vaya que sí tenía de qué confiar en la carne, vaya que sí tenía una justicia propia vista a los ojos de los hombres, pero esa justicia propia el apóstol la echó a la basura, no teniendo su propia justicia que era por la ley, pero en su lugar la justicia que era la fe en Cristo Jesús. Y él entendió que justificado por la fe tenía paz para contigo. Entendió que tú le habías declarado justo para que se presentara en tu trono de gracia. Y entonces, Señor, al final del tiempo, el Señor no le viera a él y su justicia, sino la justicia de Cristo en él. Así queremos nosotros. Ser justificados por él, porque lo somos, y presentarnos delante de ti no con nuestra propia justicia que es por la ley, sino por la justicia que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero mientras estamos aquí, Padre, con esta justicia tuya, queremos conocerte, el poder de tu resurrección, de la resurrección de Cristo, la participación de sus padecimientos, porque queremos ser como Él. Y esa carrera tenemos que seguirla, como dice el apóstol, que sigue, prosigue, para ver si logras ir a aquello por lo cual has sido por Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Confírmala en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y dirige nuestra atención hacia lo importante. En el nombre de Jesús. Amén.